bueno, ya había, ¿no?, una lucha de poderes ahí entre el presidente del Perú, Martín Vizcarra, y el Congreso, pero ahora las cosas se han complicado mucho más, porque el presidente, Martín Vizcarra, el presidente del Perú, ha anunciado la disolución del Congreso. Esta disolución del Congreso se da precisamente por la petición de que se atendiera una cuestión de confianza en torno al proceso para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero lo que pasa aquí, no sé qué nos vayan a decir, pudiera ser una especie de confusión. ¿A qué me refiero? Que mientras el presidente Vizcarra estaba haciendo el anuncio de la disolución del Congreso, en el Congreso se estaba aprobando la moción de confianza solicitada por el presidente Vizcarra. Sin embargo, antes de que todo esto ocurriera, se hace el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional. Al hacer ese nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional, el presidente Vizcarra dice: hicieron a un lado mi cuestión de confianza con el tema de la selección de los magistrados del tribunal. Es ahí que decide entonces anunciar la disolución del Congreso, pero acto seguido en el Congreso, como segunda orden del día, vamos a decirlo, estaba a aprobar la cuestión de confianza, que fue aprobada. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues imagínese usted los escenarios que pueden haber, porque por si fuera poco, en este momento se está hablando en ese Congreso que anunció su disolución el presidente Vizcarra, se está hablando de la vacancia del presidente de la República, del presidente Vizcarra. Sí, ese Congreso anunciado disuelto por Vizcarra, en este momento está presentando la petición de vacancia del presidente Vizcarra. Imagínese usted. En fin, de eso vamos a estar hablando esta noche aquí en Conclusiones. Arranquemos entonces porque es lo nuevo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Poderes Perú. El hashtag es Conclu Poderes Perú, numeral Conclu Poderes Perú. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya le estaba yo diciendo, hay un choque frontal, claro, abierto entre el gobierno del presidente Vizcarra, el presidente Vizcarra y el Congreso de Perú, que pues ha sumido al país en una crisis política. Vizcarra lo avisó y lo hizo. ¿Qué fue qué? La disolución del Congreso, que ya le decía. Aludiendo aquí a su facultad constitucional, convocó entonces a elecciones parlamentarias. Obligatoriamente la Constitución dice, si se disuelve el Congreso, en 4 meses tiene que haber, a más tardar en 4 meses, tiene que haber elecciones parlamentarias de nueva cuenta. Esto ocurrió, como le decía, después de que el Congreso eligiera a Gonzalo Ortiz de Ceballos, como magistrado del Tribunal Constitucional, uno solo. Lo hicieron antes de tramitar la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Esa cuestión de confianza era sobre el proyecto de ley del presidente Vizcarra para modificar el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Entendió lo que le dije? Es decir, se lo voy a poner más llano para la comunidad internacional y para que nos entiendan en todas partes de Latinoamérica. El presidente Vizcarra quería cambiar la forma en que se elegía a los magistrados del tribunal. Entonces le pidió al Congreso una cuestión de confianza para que se tomara en cuenta y se hiciera ese cambio. Se tenía que haber votado en el Congreso esa cuestión de confianza. Pero en el orden del día estaba primero elegir a los magistrados. Entonces eligieron a un magistrado. Vizcarra vio lo que hacían y dijo, no le hicieron caso a mi cuestión de confianza porque ya nombraron a un magistrado. Anunció la disolución del Congreso. Y después de haber nombrado en el Congreso a ese magistrado, decidieron aprobar la cuestión de confianza que había solicitado el presidente. Ese fue el enredo. Pero las cosas no se quedaron ahí. Después de que Vizcarra hiciera este anuncio de la disolución del Congreso, la bancada de Fuerza Popular presenta entonces una moción de vacancia, o de destitución del presidente Vizcarra. ¿Qué es lo que argumentan? Incapacidad moral. ¿Qué pasa? Ya fue aprobada esa incapacidad.
para complicar más las cosas. Vamos a Lima con Jimena de la Quintana, que nos tiene más información en esta explosión, es una explosión sin duda alguna de poderes. Jimena, las reacciones se han venido dando desde todo el día, de parte y parte, Congreso y el propio presidente Martín Vizcarra, y en este momento el Congreso que anunció el presidente Vizcarra está disuelto, entonces aprueba precisamente este debate de vacancia en contra del presidente Vizcarra, tras el anuncio, claro, de la disolución. Buenas noches, Jimena, te escuchamos con toda atención. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hace escasos minutos la presidenta o vicepresidenta Mercedes Arauz acaba de juramentar como presidenta en el hemiciclo del Congreso, y voy a decirte exactamente lo que dice en redes sociales el presidente del Congreso. Nosotros estamos en el Congreso de la República, estamos en el Parlamento, en este pasadizo que se llama Los Pasos Perdidos, pero a pocos metros míos está el hemiciclo donde acaba de ocurrir esto. Pedro Laechea, presidente del Congreso, dice: se declaró la incapacidad temporal del presidente de la República, Martín Vizcarra, por propiciar la ruptura del orden constitucional. Asume la presidencia Mercedes Arauz. Fernando, esta es una historia nunca antes escrita en el Perú. Entenderás que hay mucha confusión. Volvamos al inicio para tratar de entender esta historia. Como tú bien dijiste, hace muy poco el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación y haciendo uso de la cuestión de confianza, que es una facultad que le confiere la Constitución, disolvió el Congreso de la República. La Constitución Política del Perú señala que una vez que el Congreso le ha negado la confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República está en la facultad de disolver el Congreso, en la facultad pero no en la obligación. Es decir, esto queda a decisión del presidente. Y esa fue justamente la decisión que el presidente Martín Vizcarra tomó hoy. Vamos a escucharlo. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Ahora, Fernando, la pregunta es ¿cómo amanecerá el Perú? A ver, vayamos por pasos. Mañana debería ser publicado el decreto de disolución del Congreso de la República en el diario oficial El Peruano, y con el mismo decreto debería ser convocado, se debería convocar a elecciones en un plazo máximo de 4 meses. Elecciones para elegir a un nuevo Congreso para que legisle en sustitución a este Congreso que ha sido disuelto. Dado que se asume la negación de la confianza, como lo ha dicho Martín Vizcarra, entonces el gabinete entra en crisis, renuncia Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros, lo mismo hacen sus ministros, y por lo tanto el presidente Martín Vizcarra debería nombrar el día de mañana a un nuevo gabinete. Luego de esto quedaría en el Congreso la Comisión Permanente, quien no legislaría, pero estaría acompañando desde el legislativo al presidente hasta que se elija a un nuevo Congreso. Vizcarra señala en su mensaje a la Nación, como lo hemos escuchado, que se disuelve el Congreso dentro de las facultades que le confiere la Constitución. Él dijo: ante la denegación fáctica de la confianza he decidido disolver el Congreso. ¿Por qué habla de denegación fáctica? Porque él había dicho una noche antes que si se debatía primero la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y no la confianza, él daría por negada esta confianza. Es lo que ha hecho, y por eso, Fernando, lo que ha hecho el presidente el día de hoy es disolver el Congreso de la República. En el mismo sentido de Vizcarra piensa un grupo de congresistas y un grupo de constitucionalistas también, pero hay quienes piensan más bien, y este es otro grupo, que lo que ha hecho Vizcarra es ilegal. Y por eso ha ocurrido lo que te acabo de narrar hace poco, que el Congreso ha votado y ha nombrado a Mercedes Arauz, vicepresidenta, como presidenta del Congreso. Entonces tenemos a un Congreso disuelto por Martín Vizcarra y a un Congreso que a su vez, a pesar de estar disuelto, no ha, o ha elegido a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Y repito que lo que ha dicho el presidente del Congreso es que se ha declarado la incapacidad temporal del presidente Vizcarra por propiciar la ruptura del orden constitucional. Entonces, nuevamente tenemos a Vizcarra con el Congreso disuelto y al Congreso que ha elegido a Mercedes Arauz para reemplazar al presidente Vizcarra. Lo que sí queda claro, Fernando, en todo caso, es que el decreto
que faculta, o que, mejor dicho, disuelve el Congreso de la República sería publicado el día de mañana, con lo cual el Congreso hoy sigue en la facultad o sigue dentro de sus facultades, y por eso el Pleno es que ha sesionado. Sin embargo, Jimena, el artículo 134 de la Constitución sí estaría dándole la facultad al presidente Vizcarra de haber tomado la decisión de disolver el Congreso. Al menos así lo sustenta él, aplicando este mismo, el 134 de la Constitución. ¿Por qué se habla de que pudiera ser inconstitucional? A ver, se debatió mucho, Fernando, muchos abogados constitucionalistas debatieron sobre esto. Lo que dice Martín Vizcarra es que la Constitución, nuevamente, y como lo has mencionado tú, lo faculta, ya que esta era la segunda vez que se denegaba la confianza. Pero lo que dice Martín Vizcarra es que esta es una interpretación fáctica, es decir, que si bien en los hechos no se negó la confianza porque el Congreso la debatió después a las 4 de la tarde, y tú la mencionaste, en la mañana, cuando el presidente del Consejo de Ministros plantea la cuestión de confianza, es en ese momento que la misma debía ser debatida. Al no ser debatida, se interpreta que la misma ha sido negada al Ejecutivo, y por eso es que el presidente Vizcarra decide disolver el Congreso. Lo que dice el Parlamento por su parte, y perdón, una cosa adicional, lo que dice Martín Vizcarra también, y aquellos que apoyan, algunos congresistas y constitucionalistas que piensan en el mismo sentido, es que él efectivamente estaba en la facultad de hacer esto, de hacer esta interpretación, y que por lo tanto podía disolver el Congreso. Lo que dice más bien el grupo de congresistas que no está de acuerdo y que piensa que lo que ha hecho el presidente Martín Vizcarra es ilegal, es que él no podía interpretar, digamos, la negación de la cuestión de confianza al no ser debatida. Pero lo cierto es que hay un artículo de la Constitución que dice que el Congreso debe darle prioridad a los decretos o enviados por el Congreso o por el presidente de la República, con lo cual el Congreso debió efectivamente debatir antes la cuestión de confianza enviada por el presidente de la República, que debía, según la Constitución, tener prioridad. El Congreso, de hecho, Fernando, en otras ocasiones ha cambiado su agenda legislativa, es decir, la Junta de Portavoces, que generalmente se reúne antes de que el Pleno sesione, es la que decide el orden de las cosas. La Junta de Portavoces pudo haber decidido debatir primero la cuestión de confianza y posteriormente lo del Tribunal Constitucional, pero no lo hizo así. Efectivamente, no, y además, cuando se trataba precisamente la cuestión de confianza de Vizcarra sobre el proceso para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, era el punto exactamente que pedía el presidente se atendiera, y entonces se da un nombramiento antes de entonces tomar en cuenta la solicitud que hacía el presidente sobre ese mismo punto, ¿no? Era, pues me parecería que obvio. Primero veamos qué es lo que dice Vizcarra y después entonces hacemos, si estamos de acuerdo o no, ¿no? Ya lo decidiremos y después ya se va al nombramiento de un magistrado. Pero las cosas no fueron así. Hoy está de cabeza entonces el Perú en un tema de lucha de poderes. Dime, Jimena. Sí, si me permite, muy brevemente. El Tribunal Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución en el Perú, Fernando. El Tribunal Constitucional tiene a su cargo decisiones muy importantes. Por ejemplo, en este momento el Tribunal Constitucional en los próximos días debe decidir si deja o no en libertad a Keiko Fujimori, que como sabes es la líder de la oposición del Congreso de la República, líder del partido Fuerza Popular, y su hermana interpuso un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, quien debería tomar en los próximos días la decisión de si la deja libre o no. Fue el Tribunal Constitucional quien dejó libre en su momento al presidente Ollanta, que al igual que Keiko Fujimori tenía una prisión preventiva. Es el Tribunal Constitucional también, Fernando, ante el cual se ha interpuesto un habeas corpus también para liberar al expresidente Alberto Fujimori. Entonces el presidente Vizcarra consideraba que llevar a cabo una elección del Tribunal Constitucional independiente y transparente era fundamental en el marco de la lucha contra la corrupción que él anunció desde que asumió su mandato, desde que él planteó los ejes de su gobierno. Sí, el presidente Vizcarra hablaba de que había muchos vicios en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, de ahí es que precisamente entonces pide que se modifique el proceso
para nombrar a los mismos. Y ahí es que solicita entonces la cuestión de confianza que hoy pues tiene al país en este compás de espera para ver qué es lo que ocurre. Jimena de la Quintana desde Lima, allá en Perú. Gracias, Jimena, saludos, muy amable. Gracias. Gracias. A una pausa, regreso. Vamos a seguir con esto que es noticia en desarrollo en este momento, como ya lo escuchó usted. Entonces, Mercedes Arauz, la vicepresidenta, ahora está asumiendo la presidencia del Parlamento, mientras, pues, aquí parece que lo que menos hay es confianza, irónicamente, ¿no? Con esta cuestión de confianza, lo que menos hay es confianza ahora entre las partes. Le hablo del Congreso, la presidencia y el propio Tribunal Constitucional. Bueno, por el nombramiento de los magistrados, ¿no? Se disuelve el Congreso, pero el Congreso toma acción y ahora discute entonces la vacancia del presidente Vizcarra. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? ¿O qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en el Perú? ¿Se quedarán sin presidente? ¿Qué puede pasar?